Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Magdis y este canal lo vamos a usar para hablar de lucha libre porque es lo que más me apasiona. Y tal y como subí en mi último TikTok, bueno, no fue el último, pero fue de los últimos, la vida es muy corta para no compartir lo que te apasiona. Así que ojalá se pueda hablar harto y se dé un espacio aquí de conversa bien entretenido, donde podamos hablar de este deporte que sé que a muchos nos fascina y que a muchos nos mueve mucho y que cada uno tiene su propia historia. Entonces, para debutar este canal, por decirlo así, voy a contar mi historia de cómo yo empecé a ver lucha libre. Yo me acuerdo que era el 2019 y fue un año complicado para mí. No fue fácil. Y me acuerdo que un día mi papá pone en la tele la WWE. Yo no enganché, no voy a mentir, yo no enganché. No me interesó mucho que digamos. Pero a mi hermano sí. Se dio que a mi hermano le interesó, entonces gracias a eso se dio un espacio de que ellos lo vieran un poco más seguido y lo vieran y empezaron a verlo más y más. Y obviamente yo ahí sentada veía un poco y algo decía así como, bueno, es lo que hay, voy a verlo un rato. Y, y me acuerdo que esto debe haber sido como a mediados del 2019. Y no sé si ustedes saben, pero no sé muy bien cuándo fue, de haber sido como en septiembre más o menos, la W vino a Chile ese mismo año. Y mi papá me dijo, ¿tú quieres ir? Y yo dije que no. Es algo que me va a doler toda la vida. Es terrible. Entonces me acuerdo que, y lo peor es que me quedé viendo, no sé, no me acuerdo, me quedé con mi mamá viendo tele haciendo nada y mi hermano con mi papá chillando viendo a Roman Reigns en vivo, a las Kabuki Warriors, a Lister Black. Fue complicado. Todavía me duele un poco, la verdad. Bueno, el punto. Poco después, yo empecé a cachar un poco más. Y mi hermano ya, como era más fan en este momento, tenía su figura. Me acuerdo que esta es una parte muy interesante de la historia. Mi papá, como que también metió un poco en el mundo a mis primos, que son mis primos más grandes. Entonces, mis primos más grandes le heredaron todo lo que tenían de lucha libre, que no era poco, a mi hermano. Todavía me duele. Nada, es broma. El punto es que ahí, claramente, como mi hermano ya estaba mucho más metido en el tema y mi papá también estaba muy metido en el tema porque, spoiler, mi papá lo veía desde hace mucho tiempo y de hecho él fue el 2008, 2008 sí, él no fue el 2008 en febrero, cuando también vinieron y vino Undertaker y todo eso, entonces, wow. Entonces, el punto es que yo veía a ellos dos super fans, los veía así súper metidos en el tema. eh, y yo dije, veamos qué es esto, vamos a cachar. Y ¿saben qué es lo que más me da rabia? Que me empezó a gustar la W como 2, 3 semanas después de que vinieron a Chile. Entonces, por eso es algo que a mí me tiene tan dolida y traumada al final del día, porque si me hubiera gustado un poco antes, hubiera podido ir. Y como ustedes bien saben, no han vuelto a venir en años. Han pasado, ¿qué? 6 años y todavía no vuelven. Entonces, mi trauma. Entonces, al final, bueno, empecé a ver un poco más y enganché, terminé enganchando. Y me acuerdo que era esta época en la que Bailey estaba en su transición de Hugger a role model. Entonces, todavía me acuerdo que íbamos con mi papá en viajes en auto y iba sonando la canción de The Hugger. There ain't no stopping us now, we celebrate on the floor. Porque mi favorita era Bailey. Ella fue en parte en la que me hizo enganchar un poco con el mundo. Y, y me acuerdo que igual fue duro cuando entró y rompió los muñecos inflables y todo. Fue un golpe. Pero después les voy a contar otro gol que... Oye, estoy como disléxica. Después les voy a contar el otro golpe que fue aún más duro.
Pero el punto es que yo llegué como en esa época a la W al final. También, porque mis primeros recuerdos son de Bailey y de la lucha de Seth Rollins con Bray Wyatt, esta que fue como toda en rojo, que terminó con descalificación, pero era Hell in a Cell. Complicado. Entonces me acuerdo que mi primer como Rollins fue el Visionario. Y también me gustó mucho. Me enganché caleta. Y les voy a confesar algo. Yo sé que para mucha gente en la pandemia fue un momento súper complicado y obviamente fue un tiempo súper duro. Pero para mí igual fue una época linda de cierta forma porque justo como había enganchado con la W, me permitió tener mucho tiempo para seguir descubriendo este mundo y para conectar en familia en este mundo. Entonces me acuerdo que ahí yo ya empecé a ver los shows semanales así de Raw, SmackDown, empecé a ver los eventos. Todavía me acuerdo de mi primer WrestleMania que fue sin público. Imagínense que tu primer WrestleMania que ves es sin público. Pero, y saben, me dolió mucho que McIntyre ganara su título sin público. Es algo, es como ese trauma cinematográfico así, terrible, pero me acuerdo perfecto. Y me acuerdo estar súper emocionada y estar así nerviosa, así como, ay, mi primer WrestleMania, porque WrestleMania es la gran cosa, es el gran evento. Entonces yo estaba así como, y me acuerdo también que el Royal Rumble del 2020 tampoco lo vi porque estaba afuera y eso también me duele caleta porque ese Royal Rumble fue una joya. O sea, yo igual llegué porque yo estaba de vacaciones, entonces llegué a verlo a mi casa y yo decía, ¿cómo me perdí esto? Me perdí el regreso de Edge. Me perdí a McIntyre ganando el Royal Rumble, eliminando a Brock Lesnar. Y además de que fue un muy buen Royal Rumble, fue histórico. Entonces yo estaba como se darán cuenta, tengo muy mala suerte para ese tema, me pierdo todas las cosas increíbles. Y les voy a confesar algo, como quedé tan traumada, para mí ahora los Royal Rumble tiene que haber un regreso, si no me duele el alma. Entonces, bueno, fue esa época de pandemia súper bonita para mí de cierta forma porque conecté mucho y pude ver mucho la lucha libre. Y justo no me acuerdo si fue para Navidad, nos regalaron a mí y a mi hermano el 2K20. Entonces me acuerdo que yo pasaba todo el día jugando el 2K20, yo veía lucha libre, hacía mis shows de lucha libre, de hecho yo me disfrazaba, por decirlo así, me customizaba de los luchadores y yo salía y hacía las entradas y todo. Entonces, igual fue una época muy linda para mí, porque además justo era como en mi proceso de entrar a la W como fan. Entonces como que siento que fuera tanto tiempo en casa aportó mucho a que yo desarrollara como mucho tiempo para poder verla. Entonces me acuerdo de estar jugando el 2K20 con mi papá y mi hermano, son recuerdos súper lindos. Me acuerdo de cada día mejorar hasta, me acuerdo, porque mi hermano juega mucho Play. Entonces me acuerdo perfecto que en la primera vez que yo le gané yo estaba así, soy genia. Y me acuerdo que porque él era muy bueno, porque también jugaba mucho. Mi papá también jugaba mucho, entonces también era muy bueno. Entonces me acuerdo que cuando yo les ganaba yo me sentía la reina del mundo, claramente. Entonces fue súper lindo. De ahí ya me acuerdo que mi otro trauma cinematográfico, por decirlo así, fue cuando Bailey traicionó a Sasha, porque ellas eran mis ídolas. Pero cuando yo les digo que eran mis ídolas, eran mis ídolas. Yo las amaba, eran mis luchadoras favoritas del mundo. Para mí ellas fueron en parte las que me hicieron como enamorarme un poco de la lucha libre, junto con Drew McIntyre y demás. Entonces me acuerdo perfecto y fue duro. Me acuerdo que yo le decía a mi papá, no voy a volver a ver nunca más la lucha libre, yo estoy traumada, no puedo con esto, no puedo. Entonces, sí, así soy. Y, y fue duro, pero me acuerdo que la pandemia, como decía, fue una época en la que siento que fue muy linda como en la época W, en esa época. Como que siento que se dieron como cosas súper lindas, historias súper buenas, rivalidades muy buenas. Entonces le tengo harto cariño a esa época. Ya me acuerdo que el primer WrestleMania, que fue el del 37, que fue el del 2021, que fue con público de nuevo, yo me acuerdo que hubo un momento en el que estuvo a punto de cancelarse por el clima. Y yo me puse a llorar y yo decía, yo no voy a perder mi WrestleMania porque en ese momento yo ya era fan total.
Entonces yo decía, yo no me puedo perder WrestleMania. No, es que no me importa si lo corren un día, yo no puedo. Entonces me acuerdo que también cuando se logró al final hacer, Vince McMahon, así como dónde habían estado, público, no sé qué, yo lloraba. Yo lloraba porque para mí ya era una conexión especial y, y me acuerdo perfecto y fue súper loco. Y, y ese WrestleMania yo también le tengo mucho cariño. Bueno, es que siento que a todos les tengo bastante cariño porque todos han sido en distintas épocas de mi vida. Cada uno representa algo también especial para mí según el momento que he estado viviendo. Pero también a ese le tengo mucho cariño en especial porque siento que es de los WrestleMania que más me han gustado de los que he podido ver. Y bueno, ahí siguió mi historia. Me acuerdo que de ahí ya empecé a cambiar un poco mis favoritos. Empecé a enamorarme de Becky Lynch, pero a un gran nivel. Entonces se imaginarán que cuando dejó el título, se le dio el título a Asuka el 2020 y se fue porque estaba embarazada, fue un golpe igual. Igual fue duro porque me acuerdo que estuvo mucho tiempo fuera, mucho igual, pero fue complicado y me acuerdo que yo cada vez que, porque ella igual era media, hacía su bromita, entonces subía cosas así como cuando era el Royal Rumble subía una cortina. Entonces todo el mundo decía, ¡ah! Va a aparecer en el Royal Rumble y no aparecía. Entonces yo me acuerdo que ese también fue un trauma. Entonces me acuerdo perfecto que para SummerSlam del 2021 lo hicieron increíble. Porque cambiaron un poco la cosa y la cambiaron de marca. La cambiaron a, creo que fue SmackDown, porque ya estaba en Raw. Y como que nadie se lo esperaba, me acuerdo cuando ella volvió, yo lloré. Yo lloré a mares, a mares, a mares, porque en ese momento ella era mi favorita. Como se darán cuenta, yo lloro mucho y soy muy emocional. Entonces me acuerdo que yo lloraba y yo estaba ahí. ¡Mi Becky volvió! Entonces también fue muy bacán. Igual entiendo a la gente que no estuvo de acuerdo con la forma en la que ganó el título a Bianca Belair, pero para mí era muy emocionante y me acuerdo que igual fue bacán. Pero también fue complicado lo de Big Time Vex porque yo, de lo que alcancé a ver de The Man, yo encontré que no había mucha comparación porque The Man era una joya. No digo que Big Time Vex no lo fuera, pero siento que igual no era mi Becky. No sé si me explico, así como no era mi Becky. Pero eso, me acuerdo que también después ya se siguieron dando más rivalidades, más cosas. Me acuerdo que WrestleMania 38 yo creo que es de los que más cariño les tengo en verdad, porque eh, ¿cómo se llama esto? O sea, yo lo disfruté muchísimo. Me acuerdo que enganché muchísimo y las luchas estuvieron muy buenas. Y además siento que fue en un momento de vida en el que yo necesitaba un WrestleMania así. Pero como no sé si habrán visto mis videos, no sé, pero sabrán que para mí Less Than Zero es una canción que me llega al alma totalmente. Entonces, para mí el WrestleMania 39 también fue muy importante, que todos fueron importantes como se podrán dar cuenta. Pero me acuerdo que cuando anunciaron que iba a ser Less Than Zero la canción, yo la escuché. Y me acuerdo que se me puso la piel de gallina, porque para mí esa canción es heavy y yo soy muy de asociar la música a momentos importantes de la vida. Entonces me acuerdo perfecto que yo cada vez que escucho esa canción todavía tengo estos recuerdos, o Blinding Lights, por ejemplo, que fue mi primer WrestleMania. Eh, yo asocio mucho la música a momentos de vida, entonces todavía cuando escucho esas canciones se me pone un poco la piel de gallina y me emociono y todo. Entonces, eso ha sido un viaje súper heavy, o sea, he pasado por obviamente altos y bajos en el sentido de ver un poco más, ver un poco menos. Le voy a ser súper sincera, en este momento no estoy viendo mucho porque estoy muy conectada a lo que es la lucha libre chilena, nacional, a la que voy todos los fines de semana, que si quieren les puedo también hacer un poco una historia de cómo llegué ahí. Pero igual estoy súper dispuesta a como saber un poco más. Veo los eventos más grandes como, no sé, Crown Jewel, demás, WrestlePalooza. Me acabo de cuenta que no hablé de Stephanie Baker. Hay que hacer una pausa para hablar de Stephanie Baker. Yo también lloré cuando ella ganó el título. Yo lloro con todo. Pero ustedes entenderán que como chilena también es súper heavy como ver a una chilena que tuvo una historia difícil, que tuvo que esforzarse mucho, que tuvo que hacer mucho esfuerzo y tuvo que perseguir sus sueños para lograrlo. Ver esto es
muy emotivo. Y ella es una de las razones por las que igual también conecto un poco todavía porque estoy muy distanciada de la W en este momento. No porque no me guste, sino porque, como les decía, estoy más conectada al mundo más nacional de la lucha libre. Pero igual ella me ayuda a conectar un poco de vuelta y también cuando ganó el título de Crown Jewel estaba muy emocionada. Y, y eso. O sea, ojalá que vuelvan pronto a Chile la W porque necesito tener mi momento W en Chile. Y, y a veces me duele pensar que tal vez no vea, por ejemplo, el jefe tribal en vivo. No sé, es complicado. Pero también el jefe tribal ha sido importante. Yo lo reconozco. No sé si ustedes lo reconocen, pero yo lo reconozco. Y bueno, eso fue un poco mi historia de cómo empecé a ver la W. Ojalá les haya gustado. No sé si me pueden contar un poco en los comentarios cuál ha sido su experiencia viendo la W. Me encantaría saberlo, porque creo que cada uno tiene su propia historia súper única, súper especial, cada uno tiene un vínculo especial con la lucha libre. Entonces me gustaría mucho saberlo, así que cuéntame por favor y nos vemos.